¿Qué tal? Que nuestro Señor Jesús te bendiga y nos bendiga ricamente para la honra y la gloria de su precioso nombre. Muchas gracias por seguirnos acompañando en este tu canal, predicando el nombre del Señor Jesús. El día de hoy queremos compartir con ustedes este atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, que es Yahvé Shammah. Puede traducirse o suele traducirse como el Señor está presente. También de alguna manera implica el Señor es mi compañero. Dios está ahí o Dios se manifiesta en una situación específica, en un lugar específico. Eso es lo que significa precisamente este precioso atributo de Yahvé Sama. Como siempre, te compartimos, bueno, la versión que estamos utilizando constantemente es la Biblia textual en su versión 4, a menos que se indique alguna otra situación, y nuestra herramienta de Eastword. Ya sabemos que el nombre de Dios es uno, lo reiteramos constantemente porque hay mucha información al respecto manifestando que hay nombres de Dios. Sabemos que el nombre de Dios es uno, así lo declara su palabra, el nombre de Dios es uno, ¿verdad? Él es uno, uno su nombre. Entonces, bueno, nos basamos en lo que dice la palabra de Dios y no en información que pueda llegarnos fuera de lo que es la palabra precisamente de Dios, que es la verdad absoluta. Cuando hablamos, cuando platicamos acerca de estos atributos, vemos que son características, son virtudes, son maravillas, son las cosas que Dios revela, esas cosas grandes y ocultas a las que se refiere su palabra, pues es precisamente cada uno de esos atributos a través de los cuales Él se revela para que nosotros podamos tener esa comprensión de quién es Él y entre mayor comprensión tenemos, vemos que es más grande su nombre, obviamente, somos más pequeños nosotros, pero crece ese amor, esa adoración, esa alabanza a su nombre por quien es Él. Y vamos a comenzar platicando acerca de lo que nos dice el Evangelio de Juan en su capítulo 14. Te lo presentamos aquí en la pantalla, Juan 14, a partir del versículo 16. Dice la palabra de Dios, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclitos. Acuérdense que el Paráclitos es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Recordemos el atributo que estamos viendo. Shama o Sama, una S con H muy suave, ¿sí? No como una H en español. Shama es la palabra en hebreo, el atributo del nombre de nuestro Dios en hebreo, y nos dice que Él va a estar con nosotros para siempre. Él va a estar con nosotros para siempre. Es una de sus promesas, podemos verla en muchas partes de la Escritura, donde nos dice, ustedes no teman, yo voy a estar ahí siempre con ustedes. Dice el versículo 17, el Espíritu de la verdad. Dios, Jesús, Yahvé, Shammah, está con nosotros y Él es la verdad. Es el Espíritu de la verdad. Es la verdad absoluta, al cual el mundo, como dice aquí el verso 17, no puede recibir. ¿Por qué? El mismo versículo nos explica, porque no lo ve ni lo conoce. Y entonces aquí vemos la importancia de conocer precisamente el nombre de nuestro Dios. A eso vino nuestro Señor Jesús, a darnos a conocer su nombre. Continúa ahí con el versículo 17. Vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Vean la aseveración tan tremenda y maravillosa que hace nuestro Señor Jesús. Lo conocemos. ¿Por qué? No solamente dice que está con nosotros, sino que dice que está en
nosotros. Y por eso la palabra nos enseña que nosotros somos edificados como templo de Él, como templo de Dios. En otros videos, por ejemplo, en el atributo de que nuestro Señor Jesús es Jesús, Yahvé, Shalom, la paz perfecta, vemos ahí también que Dios está presente edificándose o construyéndose un templo, una morada espiritual, y es la habitación de Dios. Aquí nos dice que es la habitación del Espíritu, es el Espíritu de verdad, y es exactamente la misma persona, es exactamente el mismo Dios. Nuestro Señor Jesús, quedándose no solamente con nosotros, dice, verso 17, sino también en nosotros. Vamos al versículo 18. No os dejaré huérfanos. Una declaración muy potente, muy fuerte de nuestro Señor Jesús. No nos va a dejar huérfanos. ¿Quién? Él. No dice, mi Padre no los va a dejar huérfanos. Dice, yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Por qué Jesús asevera tal cosa? Pues porque Él es el Padre. Yo no conozco ninguna legislación en el mundo que diga que los hermanos dejan huérfanos a sus hermanos. Solamente los padres dejan huérfanos y dejan huérfanos a sus hijos o a sus hijas. Entonces nos dice nuestro Señor Jesús, no os dejaré huérfanos. Recuerden que Él dijo, me voy, pero observen lo que dice después aquí mismo en el versículo 18, vengo a vosotros. Primero nos estaba diciendo en el versículo 17 que ese espíritu de verdad, estaría con nosotros y estaría en nosotros. Y luego nos dice aquí, no los voy a dejar huérfanos, vengo yo a ustedes. Es decir, Él es ese espíritu de verdad. Verso 19, aún un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y aquí hacemos una pausa. Recuerden que el objetivo de nuestro Señor Jesús, por ejemplo, en Juan 3:16, al habernos salvado, sí es para perdonarnos de nuestros pecados, para que creamos en Él, para que tengamos vida eterna, que es el propósito final. Y recordemos que en Juan 17:3 nos dice en qué consiste la vida eterna, en conocerlo a Él. Entonces, bueno, vamos viendo cómo de alguna manera nuestro Señor nos dice, como yo estoy vivo, ustedes también van a vivir. ¿Por qué? Porque yo estoy en ustedes y voy a estar en ustedes. No voy a estar solamente con, voy a estar en ustedes. Veamos el versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús como Salvador y nos predican quién es Él? Nos comparten quién es Él. ¿Cómo podemos conocer a Jesús si no sabemos quién es? Hemos escuchado las cosas que Él hace, pero no sabemos quién es. ¿Por qué? Porque no se predica el nombre. Entonces observen lo que dice aquí en el versículo 20. Conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. No perdamos de vista lo que veíamos en el versículo 17 y en el versículo 18. Observen, no los voy a dejar huérfanos. O el verso 17, el Espíritu de verdad que va a estar con ustedes y en ustedes. Y ahora vean el versículo 20. Yo estoy en mi Padre dice, y yo vamos a estar en ustedes, porque ustedes van a estar en mí. Entonces, el Padre y Jesús son la misma persona. Vamos al versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. ¿Por qué? Porque se trata de la misma persona. Dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está el Elohim, ese Elohim que fue presentado en lo que hemos denominado Antiguo Testamento, pero que sigue estando presente en el Nuevo Testamento.
el Dios de dioses, Señor de señores, perdón, y el Rey de reyes, el gran Elohim, Yahvé, Jesús, Sama o Shama. Él, Él está ahí. Vamos a continuar con lo que nos dice la palabra y vamos viendo cómo la presencia del Señor no va a estar limitada o no va a estar circunscripta en un territorio, en una circunscripción, sería una esfera geográfica, un lugar geográfico, ¿sí? A simplemente estar en el tabernáculo o en un templo físico. Él está construyendo un templo espiritual que es su iglesia. Realmente mi cuerpo no es, también lo comentábamos en el video de Shalom, ¿sí? El otro atributo de nuestro Señor Jesús, no es que Jesús viva completo o Dios en toda su divinidad viva completo dentro de mí, porque eso solamente pudo hacerlo en el cuerpo de nuestro Señor Jesús, por las características de Él y su esencia de Él mismo. Vive en nosotros espiritualmente. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos alma, tenemos un cuerpo, pero también tenemos espíritu, y el espíritu es de Él. Por eso dice la palabra que es el Padre de los espíritus. Entonces el espíritu es de Él. Y recuerden que nos dio un espíritu nuevo, por ejemplo en Ezequiel 36, y nos dio un corazón nuevo. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros tengamos ese espíritu, porque después dice, y les daré mi espíritu, o sea, su espíritu vive en nuestro espíritu, como lo estaba diciendo hace ratito el versículo 17 o el versículo 18 o el versículo 20 de Juan que estábamos platicando. Entonces, veamos cómo vive Jesús dentro de nosotros, sí, pero espiritualmente en el espíritu que no es nuestro. Entonces, al hablar de ese templo, está hablando de un templo colectivo, no físico, sino espiritual, que sería precisamente su iglesia, su nueva Jerusalén. Y precisamente vamos a ver cómo en Ezequiel nos habla de esa nueva Jerusalén. Y vean cómo se llama, Yahvé Shammah. Yahvé Shammah. Esa es la nueva Jerusalén. Déjenme presentarles ahorita Ezequiel 48:35 y vamos a ver, fíjense, que este Yahvé Shammah significa precisamente el Señor está presente o Él está en, como lo veíamos ahorita en Juan 14:17. Él está no solamente con, sino está en, dentro de. Por eso es el espíritu, espíritu de verdad. Y entonces soy un templo tabernáculo, pero en Cristo Jesús. Yo no, en Cristo Jesús. Y entonces ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, en el espíritu, ese espíritu que Él me dio para que su espíritu pudiera habitar en mí. De otra manera, no hubiera sido posible. Vamos a ver Ezequiel 48:35. Déjenme compartirles la herramienta de Eastword. Listo. Ok, ahí está, Ezequiel 48:35, ya se ve. Ok, dice, en derredor tendrá 18,000 cañas. ¿Se acuerdan que es una visión que tiene Ezequiel? Lo lleva y le dice las medidas que va a tener la ciudad santa precisamente. Y vean, dice, y desde aquel día el nombre de la ciudad será Yahvé Sama. Ya en hebreo aparecería como Yahvé Shammah o Shammah, muy suavecito. Vuelvo a repetirles, no es una che, como si dijéramos chango, por ejemplo, o charanga, ¿verdad? Es una sh muy, muy, muy suave, muy, muy leve, como el Shema, por ejemplo, ¿no? Que es la oración por excelencia del pueblo de Israel, o el Shalom también, que es otro de los atributos de nuestro Señor Jesús, donde Él se presenta como la paz, aquella paz que nos justifica también, que nos va construyendo, que nos va edificando, precisamente también para ser morada de Él. Y entonces, bueno, vean cuál es el nombre de esa ciudad que se va a construir y que
Acuérdense que estamos en Ezequiel y que se está construyendo, obviamente con la venida de nuestro Señor Jesús, luego la formación y la integración de su iglesia y se sigue construyendo. Es su nueva Jerusalén. Ya en el Apocalipsis lo vemos como la esposa, esa ciudad santa, ataviada como una esposa, ¿no? Como una novia, precisamente para desposarse con el Cordero. ¿Sale? Y bueno, veamos entonces otra de las citas. Es déjenme ver, es Primera de Corintios 3:16, para que vayamos viendo nuestro contexto. Fíjense, Primera de Corintios 3 y vamos al versículo 16. Dice la palabra, ¿no sabéis que soy santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es lo que somos. Somos santuario de Dios. Y en consecuencia, entonces, el Espíritu de Dios, ese Espíritu de verdad, que es Jesús, mora en nosotros. No dice junto a o con, no, 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 dice en, tal y como lo dijo nuestro Señor Jesús en Juan 14, 17, que acabamos de proclamar. ¿Sale? Ok, vamos a otra cita más para que veamos cómo Él va a estar siempre dentro de cada uno de nosotros, tomando en consideración, vuelvo a repetir, que somos una ciudad, o sea, no individualmente, sino de manera colectiva. Ese Jesús, Yahvé, Shammah, siempre va a estar dentro de nosotros y por lo tanto ahora nosotros vivimos para Él. Vamos al Éxodo 3, versículo 12. Éxodo 3, verso 12. Él dijo, porque yo estaré contigo, y esta será la señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. ¿Se acuerdan que aquí es el pasaje precisamente de la zarza ardiente donde Yahvé, o el ángel de Yahvé o de Jehová, que es Jesús, se aparece a Moisés y primero dice que es el ángel de Jehová o el ángel de Yahvé, y luego le dice, y dijo Yahvé, y el nombre que les vas a decir es yo soy el que soy, o Yahvé, ¿no? Y por este nombre me vas a recordar, o me van a recordar de generación en generación. Pero ubicándonos en el versículo 12, observen esto, yo estaré contigo. Entonces es sacar a su pueblo o libertar al pueblo. ¿Se acuerdan que en Judas 1:5 nos dice que Jesús es quien liberó a su pueblo de Egipto? Ya lo hemos visto ahí en otro de los videos. Jesús es quien libertó a su pueblo de Egipto, nada más que generalmente se traduce como Señor. Sin embargo, si ustedes ven, la traducción habla de Jesús, habla del Cristo. No es Señor simplemente haciendo referencia al Kyrios, que de todas maneras es nuestro Señor Jesús. Y bueno, ahí se crean algunas controversias porque dicen, pues es que no es Jesús, es el otro Señor. Y sabemos que no hay otro Señor, solamente hay un Señor. Un Rey de Reyes, un Señor de Señores, un Dios de Dioses, Elohim, Jesús. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y otra vez vemos ahí a Yahvé Shammah, yo estaré contigo. Y le da una señal. ¿Cuál es la señal? Fíjense, una señal de que yo te he enviado y obviamente que voy a estar contigo, porque si te envíes, porque voy a estar contigo. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, vas a servir a Elohim sobre este monte. ¿Cuál es la señal? Adoración. La palabra hebrea de servir es la adoración, obediencia extrema, obediencia absoluta. Y entonces veamos cuál es la señal que nos da Dios cuando nos revela su nombre. Por eso es tan importante la revelación del nombre y por eso Él quiere que conozcamos su nombre. Porque si no lo conocemos, ¿se acuerdan? A la samaritana le dice, pues ustedes adoran lo que conocen, pero lo que han oído, pero nosotros adoramos al que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces,
nos han presentado un Dios, a veces hasta le dicen Diosito. Bueno, ese Diosito no está en la Biblia, o bueno, sí está, ¿verdad? Pero no es Yahvé, no es Jehová, no es Jesús. Hay Diosito, pues sí son ídolos, ¿verdad? Ídolos de los pueblos paganos, y tienen sus diositos o sus dioses, que son ídolos o dioses falsos, ¿verdad? Y que están postrados delante de nuestro Señor, reconociendo que únicamente nuestro Señor Jesús es el Señor de señores, Dios de dioses y Rey de reyes. Ok, vamos a continuar. Entonces, vamos ahora a 2 de Corintios 6, 14 al 18. Y vean cómo podemos ir indistintamente del Antiguo y Nuevo Testamento, porque sabemos que hay una unidad perfecta en la palabra. 2 de Corintios 6, versos 14 al 18, dice la palabra: no estáis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad, y qué comunión hay de la luz con la tiniebla, y qué concordia de Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos o de los diositos que dicen, ¿no? La gente, si se fijan. Entonces, el santuario de Dios somos nosotros. Y hay otro santuario que puede ser también, pues, de los ídolos. Entonces, ¿qué somos? ¿O somos el santuario de Dios o somos el santuario de los ídolos? Si no, estaríamos como el pueblo de Israel en Egipto. ¿Se acuerdan cuando fue liberado? Se hizo sus diosisitos o sus diositos porque Moisés no bajaba, se tardó mucho y entonces empezaron a adorar ídolos. Esa es la idolatría o el adulterio espiritual que detesta a Dios al máximo. Continúo, dice: ¿qué acuerdo hay entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Y luego da una explicación. Porque nosotros somos santuario del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el objetivo de que Dios habite en nosotros? Observen, no es para que nos vaya bien, no es para que dejemos de sufrir, no es para que tengamos todo lo que nosotros queremos. Observen cuál es el objetivo de que Dios viva en ti y en mí. Que Él sea nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, y que nosotros, tú y yo, seamos su pueblo. Ese es el objetivo. No es vivir la vida loca o vivir tranquilamente o vivir cómodamente o vivir sin problemas. Para nada. Es que Él sea Dios y que nosotros seamos su pueblo. Verso 17: por tanto, salid en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo, y yo os recibiré. Separémonos, separémonos de esa religiosidad que nos separa del único Dios verdadero. Verso 18, observen: y yo os seré por Padre. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, Juan 14, 18, no los dejaré huérfanos? No los dejaré huérfanos. Yo os seré por Padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Está no solamente con nosotros, su presencia está en nosotros. Yahvé Sama, Él está con nosotros. Vamos a regresar ahora a Isaías 41, 10. Isaías 41 y verso 10. Listo. Dice: no temas. ¿Por qué? Observen, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim. Te fortalecí y siempre te ayudaré. Sí, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Entonces, mis amados y mis amadas hermanos y hermanas, Él está ahí. Que no nos pase lo que a Pedro. Señor, si eres tú, ordena que baje y que camine. Y empezó a caminar sobre las aguas, pero apartó sus ojos, su mirada de Jesús,
Pedro ya había visto que había una tormenta. Dice que se encrespaba el mar, el viento. Pedro ya sabía que había una tormenta, pero se asombró de ver a Jesús caminando en el agua. Señor, si eres tú, manda que baje, porque si no eres tú no voy a poder caminar. Y caminó, pero apartamos nuestros ojos del Señor y nos hundimos. El Señor Jesús nos va a sostener en medio de la prueba y en medio de la tribulación. Recuerden que hemos visto que Él es el pastor de las ovejas. Llega al redil, las ovejas escuchamos su voz, entra por nosotros y nos saca a pastar. Pero cuando nos saca a pastar, cuando nos saca a beber, nos va a llevar por el desierto y va a haber ataques de lobos, leones, osos. Entonces, tomemos en consideración lo que vemos, por ejemplo, les recomiendo el atributo de Shalom. ¿Qué significa Shalom? La paz. La paz es, en medio de la tormenta, sabemos en quién hemos confiado. Y entonces tenemos águilas, perdón, tenemos alas como águilas y elevamos el vuelo. ¿Por qué? Porque Él está no solamente con, sino Él está en nosotros, su iglesia espiritual, su nueva Jerusalén, su ciudad, su nueva ciudad. ¿Se acuerdan? Yahvé, Shama. Fíjense cómo se llama. Yahvé, Shama. Yahvé está ahí. Lo mismo que dice Isaías 41:10. No temas. Yahvé, Shama está aquí. Ahí está. Pero no apartemos nuestros ojos del Señor, porque si no, entonces nos hundimos en la prueba, nos hundimos en la tribulación. Otra cita más que podemos ver es Mateo 1:23. Mateo 1:23. He aquí dice, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en realidad, esta palabra con va más allá. En griego implica no solamente con, sino en. O sea, es una palabra que al utilizarse dice, está hacia adentro, o sea, metida. Entonces, es Emmanuel, Dios está metido, valga la redundancia, dentro de nosotros, en el Espíritu. Ese Espíritu que no es nuestro y que le pertenece a Él y que Él nos dio. Les vuelvo a repetir, recordemos Ezequiel 36. Les voy a dar un espíritu nuevo y voy a poner después mi espíritu para que ustedes me obedezcan y anden en mis estatutos y los cumplan. ¿Por qué? Lo mismo termina Ezequiel diciendo, Ezequiel 36, porque yo soy su pueblo y ustedes, yo soy su Dios, perdón, y ustedes son mi pueblo. Es el único objetivo. Y es el mismo objetivo que vamos a encontrar en toda, absolutamente toda la palabra. Vamos al 18:20, aquí mismo de Mateo, 18:20, que prácticamente nos dice lo mismo. Fíjense, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En este momento que estamos congregados en el nombre de Jesús, no importa que lo estemos haciendo a través de un video, estamos hablando del nombre de Jesús y tú estás recibiendo esta palabra que no es mía, sino la palabra de Dios que está en su preciosa palabra. Allí está Jesús en medio de nosotros, para honra y gloria de su nombre. Ahí está Yahvé, Jesús, Shama. Vamos al capítulo 28 y vamos a la parte final, verso 20, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Nuestro Señor Jesús está con nosotros desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesús ya existía antes de que el mundo fuera creado, porque Él es Dios. Juan 1, ¿se acuerdan? Juan 1:1.
y el verbo era Dios. Estaba frente a Dios, estaba con Dios, pero el verbo era Dios. Y ese verbo, ese logos, verso 14, se encarnó, puso su morada entre nosotros. ¿Y cuál fue su objetivo? Verso 18 del mismo capítulo 1 de Juan. Vino a explicarlo. No solamente vino a darlo a conocer, vino a explicarnos quién es Dios, quién es Él. Ese es el objetivo de nuestro Señor Jesús y fue cumplido cabalmente al pie de la letra. Vamos a primera de Pedro 2, 4, 5. Primera de Pedro 2 y versos 4 y 5. Dice, acercándoos a él piedra viva o piedra viviente. Acuérdense que eh, dice que Adán fue un alma, ¿no? Un alma que tenía vida, pero dice que Jesús o el nuevo Adán es espíritu vivificante. O sea, no solamente es una piedra viva, sino que es una piedra viviente que da vida. ¿Sale? Entonces dice, acercándonos a Él, a Jesús, que es piedra viva o piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida, preciosa ante Dios. Vosotros también, ¿cuál es el propósito y la finalidad de que Él esté con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros? Observen, sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual. Para eso somos. ¿Se acuerdan primero de Pedro en el versículo 9? Ahorita lo vemos, ¿sí? Si gustan, ya se lo saben. Vosotros también sois edificados como casa espiritual, como piedras vivientes, para un sacerdocio santo. ¿Y cuál es el objetivo? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Te acuerdas lo que veíamos ahorita en el Éxodo 3:12? La señal, vamos a servir a Dios en adoración, en glorificación. Te presento aquí el versículo 9 para que lo recordemos. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por posesión. Es lo mismo que nos dice anteriormente, ¿se dan cuenta? ¿Para qué? Para proclamar las proezas o las virtudes o los atributos del que nos llamó de las tinieblas donde estábamos, de la muerte espiritual a la vida. Acuérdate que ese espíritu vivificante es piedra viviente. Eso es lo que hace nuestro Señor cuando entra en nuestras vidas. Nos vivifica. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos con esa señal, adorarlo y glorificarlo. Ese es el único objetivo que, que tenemos, que pretendemos al presentarte el nombre de Jesús, que lo conozcas para que lo adores, no para que te sirvas de él, jamás. Ese no es nuestro propósito. Todo es para honra y gloria de su nombre, para que él sea glorificado. Vamos a Apocalipsis 21, 2, 3. Aquí está Apocalipsis 21, 2, 3. Y fíjense lo que dice. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa. ¿Te acuerdas de esa ciudad santa? Yahvé Samá. O sea, Él está ahí. ¿Por qué es una ciudad santa? Porque Dios habita en esa ciudad. Porque somos un templo santo, porque Él habita ahí. No es por nosotros, es por Él, por amor a su nombre. ¿Se acuerdan? Dice Ezequiel 36, otra vez. Perdón por recalcar tanto esta cita, pero bueno, obsérvenla, órenla, oren con esta palabra para que Dios nos revele todo su propósito que es por amor a su nombre. Y entonces somos salvados, regenerados, restaurados, justificados, santificados, todo lo que ustedes quieran con un solo propósito: conocerlo, para adorarlo, servirlo, glorificarlo, alabarlo, bendecirlo, honrarlo, etc. Vi la ciudad santa, una nueva Jerusalén. ¿Cómo estaba dispuesta? ¿Cómo estaba vestida? ¿Cómo estaba preparada? Como una novia ataviada, dice, para su esposo, para Cristo, para Jesús. Y oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí, fíjense, esa ciudad que es el tabernáculo. Perdón, se los voy a sombrear aquí para que lo veamos. He aquí el tabernáculo de Dios que está con los hombres y morará con ellos. ¿Cuál es el objetivo? Observen otra vez lo mismo que nos dice en las otras citas que hemos estado compartiendo. Nosotros somos su pueblo y Dios mismo estará con nosotros. ¿Para qué? Pues para ser nuestro Dios.
No hay otro objetivo, no hay otra finalidad. Vamos a otras dos citas para que veamos por qué vive Dios en nosotros. Romanos 12, 1, 2 creo que es muy, muy claro. Romanos 12, 1, 2. Fíjense lo que dice la palabra. Esa cita ya la sabemos, es una cita de batalla propiamente que hemos memorizado muchísimas veces, pero a lo mejor no hemos orado con la palabra para escuchar lo que Dios nos está diciendo, poniendo toda nuestra atención. Fíjense, así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos. Acuérdense que si somos el templo, somos su santuario, somos su tabernáculo santo, presentamos nuestros cuerpos, dice, como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es nuestra adoración verdadera. Vivir para Él es nuestra adoración. Reconocerlo a Él como nuestro Dios es nuestra adoración. Saber que somos parte de su pueblo y decir, sí, Señor, yo soy tuyo, te pertenezco, soy tu pueblo y tú eres mi Dios, porque eres mi dueño, eres mi rey, eres mi Señor, eres mi amo. Y me van a decir, pues, ¿qué es lo que no es esto lo que dice en Mateo? Busquen primero las cosas del reino de Dios, o sea, busquen primero que Él sea el rey en su vida, el Señor en su vida, el Dios en su vida, y todo lo demás va a venir por añadidura. No se preocupen por lo demás. Los afanes nos afanan, los afanes nos afanan, nos apartan de Dios. Vean el versículo 2. No os adaptéis a este mundo, o sea, no te adaptes a lo que dice este mundo. Por ahí tenemos un short que habla de Eclesiastés 12:12. Te recomiendo que lo veas, donde habla precisamente de esta situación y del mandamiento que nos deja, primera de Juan 3:23. Búscalo por ahí en los shorts que tenemos, de favor, para que lo veas. Eclesiastés 12:12, acuérdate, y primera de Juan 3:23 están en el mismo, es un solo short muy pequeñito de 20 segundos, 30 segundos, una cosa así, para que observes. Estamos afanados en los afanes de este mundo y nos afanan, o sea, nos enganchan y tratamos de buscar un montón de salidas y lo único que vemos son espinas por todos lados y cardos, pero tener el temor de Dios, conocer su nombre, cumplir con ese mandamiento que muchas veces lo pasamos desapercibido y que es poco conocido en verdad, lo he comentado con varios hermanos y no lo conocen. Primera de Juan 3:23, ¿cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de Jesucristo. Véanlo, creer en su nombre. Es esto que nos dice aquí, no te adaptes al mundo, o sea, no busques salidas falsas, sino más bien ser transfigurados, fíjate, o transmutados, no transformados. Dios no transforma vidas, Dios transmuta, Dios transfigura, o sea, te cambia totalmente por la renovación de la mente. ¿Quién nos renueva? Su mente, o sea, su espíritu, para que discernáis, o sea, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros entendamos espiritualmente cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta voluntad de Dios, cuál es conocerlo para adorarlo y glorificarlo, ya lo vimos. Ese es el único objetivo, no hay otro. Me van a decir, bueno, ¿dónde dice todo esto? Perdón por utilizar tantas veces este versículo y a lo mejor parece trillado, pero bueno, pues que hable la palabra y veamos qué es lo que nos dice Hebreos 13:15. ¿Cuál es el sacrificio de alabanza que quiere Dios? Observen, ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Dios. Siempre, siempre, siempre. Y siempre significa siempre, siempre. Es el Shema. En la mañana, en la tarde, en la noche, al acostarte, al levantarte, parado, sentado, dormido, despierto, andando en el camino, estando en tu casa, a tus hijos y a los hijos de tus hijos y con quien estés. Siempre, siempre. Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza. Y luego vean, nos da la explicación. Es decir, ¿cuáles son esos sacrificios de alabanza? Es decir, dice, fruto de labios que confiesan que, pues su nombre.
fruto de labios que confiesan su nombre, mis amados hermanos y hermanas. Veamos lo que nos está pidiendo nuestro Dios. Te comparto aquí nuestra postal para que veas nuevamente las citas que estábamos compartiendo. Ya las agotamos ahorita en este momento. Estábamos ya en Romanos 12 y en Hebreos 13 y observes cuál es ese sacrificio perfecto que Dios quiere y por qué Él está viviendo en nosotros, porque quiere vivificarnos. Acuérdate, es esa piedra viviente que nos edifica, que nos está transfigurando, no transformando, transfigurando, transmutando como un gusano y una mariposa. No es lo mismo un gusano que una mariposa. No es un gusano con alas. ¿Sí me explico? Por eso Dios no transforma. Una transformación es, tienes un gusano y le pones unas alas. No, Dios no hace eso. Dios nos cambia la naturaleza, nos regenera, nos hace nuevos en Cristo Jesús. Por eso, ya no soy yo, es Cristo viviendo en mí. En el Espíritu, acuérdense, ese Espíritu que es verdad. Mis amados y mis amadas hermanas, espero que la palabra de nuestro Señor sea muy clara y comprendamos cuál es el objetivo de que Dios viva en nosotros, que nos vivifique, que nos dé vida eterna. El propósito es que Él sea nuestro Dios, que nosotros, siendo su pueblo, lo adoremos, lo glorifiquemos y le demos toda la honra, toda la gloria, ese fruto de labios que confiesan su nombre, esa alabanza eterna al nombre de nuestro Señor Jesús. Que nuestro Señor Jesús les bendiga ricamente y muchas gracias por seguirnos acompañando. Hasta la próxima. Jesús les bendiga.